En el corazón de Maine, la pequeña ciudad de Coldbrook, siempre había sido un lugar tranquilo, perdido entre bosques densos y caminos olvidados por el tiempo. La niebla parecía eternamente atrapada entre los árboles, y las casas de madera se alzaban solitarias, con ventanas que reflejaban secretos antiguos. Durante décadas, la ciudad había vivido en una rutina casi inquebrantable, donde lo más emocionante era el ocasional avistamiento de un alce entre los bosques. Todo cambió una fría noche de octubre cuando la tierra comenzó a temblar. No fue un terremoto, sino algo más sutil, como si algo bajo la superficie estuviera despertando. Los habitantes sintieron una vibración bajo sus pies, una sensación de que algo estaba mal. Al día siguiente, una grieta se había abierto en el suelo, justo en el centro de la pequeña ciudad, dividiendo la plaza principal en dos. Los ancianos del lugar comenzaron a hablar en susurros, recordando historias que se contaban solo en las noches más oscuras, cuando el viento ululaba y las sombras parecían cobrar vida. Sara, una joven periodista de la ciudad cercana, fue enviada a investigar lo que muchos consideraban un simple fenómeno geológico. Sin embargo, al llegar, encontró una ciudad llena de rostros pálidos y miradas que evitaban cruzarse con la suya. Nadie quería hablar del temblor, y mucho menos de la grieta. Pero Sara, con su instinto periodístico, sabía que había algo más. Una noche, mientras revisaba sus notas en la pequeña posada de la ciudad, una mujer mayor se le acercó. Tenía el rostro marcado por los años y las manos temblorosas, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Se presentó como Evelyn, una de las residentes más antiguas de Coldbrook. «No es la primera vez que la tierra se abre aquí, querida», susurró Evelyn, casi como si el aire mismo no debiera escuchar sus palabras. La última vez fue hace más de 100 años, y lo que salió de esa grieta no era de este mundo. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero antes de que pudiera responder, Evelyn se levantó y salió apresuradamente de la posada. Quedó sola en la oscuridad, con la sensación de que algo estaba acechando en las sombras. Esa misma noche, decidió acercarse a la grieta, su linterna en mano. La brisa fría le acariciaba el rostro, y los sonidos del bosque parecían más lejanos de lo normal. Cuando llegó al borde de la grieta, miró hacia abajo, esperando ver solo tierra y rocas. Pero lo que encontró fue un vacío profundo, como si la tierra misma hubiera sido arrancada para revelar un abismo sin fin. De repente, un olor a podrido surgió del fondo, y la linterna parpadeó. Fue entonces cuando escuchó un sonido, algo que no era humano, emergiendo desde las profundidades. El sonido que emergía de la grieta era como un gemido prolongado, un lamento que parecía provenir de algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sara, paralizada por el miedo, sintió cómo sus manos temblaban mientras sostenía la linterna. Quiso retroceder, alejarse de ese abismo insondable, pero algo en su interior la mantenía anclada al lugar, como si una fuerza invisible la empujara a quedarse. El olor nauseabundo se intensificó, y entonces lo vio. Una sombra, amorfa y casi líquida, comenzó a surgir lentamente del fondo de la grieta. Se arrastraba por las paredes de la tierra con una textura viscosa, y a medida que subía, Sara sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. La sombra, ahora a nivel del suelo, empezó a tomar forma. Primero, surgieron lo que parecían ser dedos largos y huesudos, seguidos de una mano retorcida. Luego, una cabeza sin rostro, apenas una protuberancia informe, pero con una boca que se abría en un grito mudo. La cosa se levantó lentamente,
Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo después de siglos de encierro. Sarah retrocedió, el miedo convirtiéndose en pánico. Tropezó con una raíz y cayó al suelo, su linterna rodando unos metros lejos de ella. Desesperada, trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. La criatura avanzaba, lenta pero implacable, arrastrándose hacia ella. Entonces, la voz de Evelyn resonó en su mente. Lo que salió de esa grieta no era de este mundo. Con un último esfuerzo, Sarah consiguió levantarse y corrió hacia la posada. Sentía la presencia de la cosa justo detrás de ella, como si el mismo aire estuviera impregnado de su oscura energía. Al llegar a la posada, cerró la puerta con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Pero el silencio que la rodeaba era tan opresivo como el grito que había escuchado en la grieta. Evelyn estaba sentada en el vestíbulo, como si la hubiera estado esperando. Cuando Sarah la miró, vio que la anciana sostenía un viejo libro en sus manos, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. «Te lo dije», dijo Evelyn en voz baja. «Esa cosa es una parte de este lugar. Siempre ha estado aquí, esperando su momento». «¿Qué es?», preguntó Sarah, con la voz quebrada por el miedo. «¿Cómo podemos detenerlo?». Evelyn miró el libro con tristeza antes de entregárselo a Sarah. Hace 100 años, nuestros ancestros intentaron sellarlo, pero solo fue temporal. Este pueblo, este lugar, es una prisión para esa criatura, y ahora ha escapado. Hay una manera de volver a encerrarlo, pero requerirá un sacrificio. Sarah abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de símbolos antiguos y palabras que apenas podía entender. Pero lo que quedó claro era el último pasaje, escrito con una caligrafía temblorosa. El abismo reclama lo que le pertenece. Solo con la sangre de uno nacido bajo esta tierra, la grieta podrá cerrarse nuevamente. Un frío más intenso que el viento nocturno la recorrió. Miró a Evelyn, quien asintió lentamente. «Yo no nací aquí», murmuró Sarah. Evelyn la miró con ojos que ya conocían su destino. «Pero yo sí». El aire en la posada se volvió pesado, como si la misma atmósfera reconociera el terrible destino que se cernía sobre el lugar. Evelyn, con la serenidad de quien ha visto demasiado, se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera, como un eco que se prolongaba más de lo normal. Sarah sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar, su cuerpo inmovilizado por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Evelyn, con el viejo libro en la mano, abrió la puerta de la posada y la niebla se arremolinó a su alrededor, como si la noche misma la estuviera envolviendo. La criatura, ese ser indescriptible que había salido de la grieta, permanecía al borde del pueblo, su oscura figura apenas visible a través de la bruma. Se movía lentamente, como si el tiempo no tuviera sentido para algo tan antiguo y primitivo. «Tú no debes seguirme, Sarah», dijo Evelyn sin volverse. «Esto es algo que debe hacerse sola». Sarah abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Sabía que no podía detener a la anciana. Lo que estaba ocurriendo superaba cualquier comprensión lógica, y en el fondo, Sarah sentía que Evelyn había estado preparándose para este momento durante toda su vida. Evelyn caminó hacia la grieta, y la criatura la observó con lo que Sarah solo podía describir como una retorcida expectativa. La vieja se detuvo justo al borde del abismo, y durante unos segundos todo quedó en un silencio absoluto. Ni el viento, ni los árboles, ni siquiera los lejanos sonidos de la naturaleza interrumpieron ese momento. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración. Evelyn levantó el libro
y comenzó a recitar palabras que resonaban en el aire, palabras que Sara no entendía, pero que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. La criatura se agitó, emitiendo un sonido gutural, como si reconociera el poder de lo que Evelyn estaba haciendo. Entonces, en un movimiento rápido y decidido, Evelyn se arrojó a la grieta. Sara sintió un grito ahogado atraparse en su garganta, mientras veía el cuerpo de la anciana desaparecer en la oscuridad. Un segundo después, la criatura lanzó un grito desgarrador, un sonido que hizo que las ventanas de las casas cercanas temblaran. La grieta comenzó a cerrarse, la tierra moviéndose con rapidez, tragando a la criatura junto con el cuerpo de Evelyn. En cuestión de segundos, todo terminó. La grieta se había cerrado por completo, dejando solo una cicatriz en el suelo, como si nada hubiera ocurrido. El aire recuperó su frescura y la bruma comenzó a disiparse lentamente. Sara se quedó allí, de pie, mirando el lugar donde Evelyn se había sacrificado. Sabía que el pueblo estaba a salvo, al menos por ahora, pero el precio había sido alto. Con el amanecer, Sara se dio cuenta de que era la única que quedaba para contar la historia. Tomó el libro, el último vestigio de la lucha de Evelyn y del oscuro secreto que había acechado a Coldbrook durante generaciones. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la cicatriz en el suelo. Algo en su interior le decía que, aunque la grieta estaba cerrada, la oscuridad nunca desaparecía por completo. Tal vez algún día, Coldbrook volvería a temblar.